Ya, aquí vi el grabar. Ahí está. Ahí sí. ¿No hay nadie en la espera? No. Ya. ¿Hay alguien que no haya entendido el ejercicio? Para explicarlo de nuevo. Yo es que llegué tarde Ya, ahora. y no entendí. Nuestro problema es que tenemos que sacar la altura de la Torre Eiffel. Y como podemos ver en la fórmula del teorema de Pitágoras, que está aquí, la altura de la Torre Eiffel sería el A, la sombra sería la B y la hipotenusa que nos dan sería la C. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como la sombra es un cateto, la vamos a reemplazar como x. Entonces, para sacar x tenemos que aplicar la fórmula como x al cuadrado más 400 al cuadrado es igual a 500 al cuadrado. Y una vez que lo resolvemos nos va a dar que el cateto es 300. O sea, la altura es 300. ¿Ahí se entiende un poquito mejor? Sí. Súper. Ya, ahora vamos con el área y perímetro de figuras geométricas. Como ustedes saben, dime Antonia. Como duda antes de terminar con el teorema, ¿qué hacemos si es que la raíz no es exacta? ¿O siempre van a ser exactas? Si es que no es exacta, lo más probable es que o la tengan que simplificar o la respuesta esté como no simplificada. Pero igual es extraño que les pongan raíces que no sean exactas, porque generalmente casi todas son exactas para que no se compliquen. Pero no creo que sea un problema. Ya, gracias. Ya. Acá en el grupo de los paralelogramos tenemos, dime Oro. Hubo una pregunta en el chat que dice, no entiendo el concepto del trío pitagórico. Ah, mira. Un trío pitagórico es que este al cuadrado, el a al cuadrado, más el b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado. Son los valores de los triángulos que son más comunes. Es eso nomás. Porque son los más comunes que les van a salir en los ejercicios. Entonces, por ejemplo, si es que tienen un triángulo que tiene catetos 5 y 12, ustedes al tiro van a saber que el otro es 13. Es para simplificarles un poco la prueba y que no pierdan tiempo. Pero hay muchos más, estos no son los únicos. Pero lo único que voy con esto es que esos de ahí que salen en la tabla son los más comunes. Nada más. ¿Ahí se entiende, Araceli? Exacto, como dice la profe Ned, para que no hagan el cálculo al tiro. Claro, son los más comunes. Les pueden salir otros, pero en el ¿Profe? caso de... Dígame. Sí, disculpe que la interrumpa, generalmente sale también el 8, 6 y 10. Sí, ese no está ahí, pero también es un trío pitagórico súper común. Ya, vamos a seguir. ¿Alguien más tiene alguna duda? Antes de que siga. Ya, parece que no. Acá vamos a ver primero el área y perímetro de los paralelogramos, que son 4. Tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Entonces, por ejemplo, el perímetro del cuadrado, tenemos que sumar todos los lados. El perímetro siempre es la suma de los lados, y el área va a ser la superficie que ocupa la figura. Entonces, en el caso del cuadrado, como los 4 lados son iguales, podemos sumar a más a más a más a, o para hacerlo más simple, 4 por a, porque eso les va a simplificar la vida. Y el área es el lado por el lado, a por a, o a cuadrado, como ustedes quieran. Después tenemos el rectángulo, que tiene 2 y 2 lados, tiene 2 pares de lados iguales.
Entonces, esta B con la otra B son iguales y esta H con la otra H son iguales. Entonces el perímetro vamos a sumar 2 por B, porque tenemos dos lados que valen B, más 2 por H, porque tenemos dos lados que valen H. O si no, pueden hacer 2 por la suma entre paréntesis de B más H, que es lo mismo. Y el área va a ser la base por la altura, o sea, B por H. Después tenemos el rombo, que todos sus lados, si se fijan, son iguales. No lo confundan con el romboide. Solo el rombo tiene todos sus lados iguales. Entonces el perímetro va a ser lo mismo que pasa en el cuadrado, que va a ser 4 por A. Y el área, existen estas cosas que se llaman diagonales, que está la diagonal mayor y la diagonal menor. Son cosas que tiene el rombo por sí. Entonces, para sacar el área, vamos a multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor dividido en 2. Esa es la fórmula. Y por último tenemos el romboide, que tiene esta forma. Y el perímetro va a ser, como este lado vale A, y el paralelo también vale A, y tenemos el de abajito que es B y el de arriba también es B, vamos a hacer 2 por A más 2 por B. Y el área va a ser base por altura. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Profe, Dígame. ay, en la del tercero ese me enredé con el perímetro al menos. No lo entiendo. No lo entendí. Todos los lados del rombo son iguales. Por ejemplo, en este caso, todos los lados valen A. Entonces el perímetro vamos a sumar todos los lados y como todos son A, es más fácil hacer 4 por A que sumar A más A más A más A. Es para simplificar nomás, pero pueden usar la fórmula que ustedes quieran. Ah, ya, es que pensé que ese slash era 4 por A dividido en A más, por eso me había No. confundido. Es una separación nomás, no es dividido. Sí, ya. Súper. Ya, ahora vamos con el área y perímetro de los triángulos. El área se calcula como la base por la altura dividido en 2, este slash si es dividido. Y el perímetro se calcula como la suma de los lados, como en todos los otros casos. Y tienen que tener ojo, porque hay distintos tipos de triángulos. Por ejemplo, los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y los escalenos tienen todos los lados diferentes. Pero también están los equiláteros. Y aquí la fórmula del área es diferente. ¿Por qué? Porque si se fijan, no tenemos el valor de la altura. Por ejemplo, aquí en esta imagen no sale el valor de la altura. Entonces, por fórmula, para que no estén dividiendo el lado en 2 y después sacar la altura y hacer todo por teorema de Pitágoras, para simplificarles la vida tienen que aprenderse esta fórmula de acá abajo, que es raíz de 3 partido en 4 por A cuadrado. Eso solo va a aplicar para triángulos equiláteros. Para el resto, es todo base por altura dividido en 2. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, vamos así. Después tenemos el trapecio, que hay distintos tipos de trapecio, pero la fórmula siempre es la misma, que tenemos el área que es la base mayor más la base menor por la altura dividida en 2. Ojo que la base mayor más la base menor tiene que ir en paréntesis, siempre en paréntesis. Y la suma de esos dos por la altura dividida en 2 les va a dar el área. Y el perímetro, la suma de los lados. Eso siempre es regla. El perímetro es la suma de todos los lados. Ya, y estos son los distintos tipos de trapecio. Tenemos el rectángulo, el isósceles y el escaleno. Por ejemplo, en el rectángulo, aquí hay un ángulo de 90. En el isósceles significa que este lado de acá y este lado de acá son iguales y el escaleno son todos diferentes. Pero no se preocupen porque la fórmula del área de perímetro es la misma. Eso no cambia. Ya. Y ahora pasemos a la circunferencia. Tienen que aprenderse
las partes de una circunferencia porque es fundamental. Entonces, por ejemplo, si les dicen la cuerda de una circunferencia es tanto y les van a dar más datos y ahí no sé, les van a hacer sacar el perímetro o el área, ahí depende el ejercicio. Pero tienen que aprenderse esto. El radio es cualquier punto desde el centro hasta la circunferencia, va a ser el mismo. Yo puedo trazar distintos radios en todas partes y van a ser todos el mismo. El diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia y es lo mismo que 2 radios, porque el radio divide el diámetro en 2. La secante es una recta que corta en 2 puntos de la circunferencia. La tangente solo la corta en 1. La cuerda, por ejemplo, es un segmento que une 2 puntos de una circunferencia, pero no la pueden confundir con el diámetro porque la diferencia es que el diámetro pasa por el centro, la cuerda no. Entonces, por ejemplo, si es que la cuerda no pasa por el centro, no pueden asumir que es el diámetro o vale 2 el radio. Y el arco es todo esto azul de acá, que va a ser igual al perímetro. ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? Porque esto es un poquito más complicado de entender. ¿O todos van bien hasta ahí? La tangente no sé para qué sirve. Es una recta que toca solo en un punto. Es para que ustedes sepan en caso de que algún ejercicio les den, en vez de darles el radio o el diámetro o el perímetro o cualquier cosa, les den estos valores o estos conceptos, por ejemplo la secante o la tangente. Solo sirve para que ustedes se lo sepan en caso de que se los pongan en un ejercicio. ¿Y cómo se haría eso? Voy a buscar ejercicios y se los voy a mandar cuando termine la clase para que lo puedan entender mejor, pero no tengo ejercicios ahora. Pero después voy a buscar algunos con estos conceptos y se los voy a mandar para que lo entiendan un poquito mejor. Y si tienen dudas, pregunten por el grupo nomás. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a seguir con el área y perímetro de un círculo. Recuerden que el radio es igual a 2 diámetros y el área va a ser igual al radio al cuadrado por pi y el perímetro va a ser igual a 2 por el radio por pi. O si quieren, lo pueden hacer como diámetro por pi. Es exactamente lo mismo. Y ojo que hay veces en que el pi lo van a tener que dejar expresado en la respuesta y hay veces en que se los van a hacer calcular. Pero en el caso de que se los hagan calcular, les van a decir cuál es, si no les dicen cuál es el valor, ustedes asúmanlo como 3,14. Pero generalmente la mayoría les dicen considere pi como 3, para que les dé un número entero y no un decimal. Entonces, si es que les dicen exprese la respuesta con pi, ustedes van a calcular el área y por ejemplo les va a dar, no sé, 4 pi. Y esa va a ser la respuesta. Y el perímetro lo mismo. ¿Se entiende o alguien tiene alguna duda? Ya, vamos a seguir. Esto de acá también se lo tienen que aprender. Por ejemplo, una zona circular, si se fijan, son 2 cuerdas, porque no pasan por el centro. Pero esto es materia de matemática específico, porque hay algunas fórmulas que incluyen trigonometría y eso no entra en matemáticas comunes. Por ejemplo, el área y perímetro del sector circular. Si se fijan, para sacar los ángulos tenemos que aplicar fórmulas de trigonometría, pero eso solo entra para matemática mención. Así que cuando subamos este PPT, los que tienen matemática mención tienen que aprenderse esto de aquí. ¿Alguien de acá es matemática mención? Yo. Ya. Yo. Mira. Les voy a mostrar esto de aquí. Esto es la trigonometría, ¿ya? Estos son cosas útiles que les van a servir, pero eso lo van a ver todo esto de aquí, por ejemplo, el seno de
este ángulo, lo tienen que sacar con estas fórmulas de acá. Pero eso lo van a ver en matemática mención, ¿ya? Porque todas estas áreas, por ejemplo, de la corona circular, del sector circular y el trapecio, incluyen trigonometría. Pero, por ejemplo, a ver, si es que explicamos esta, que la corona circular también les entra a matemática común, tienen solo que seguir la fórmula. El área va a ser pi por el radio grande menos el radio chiquitito al cuadrado, y eso va a ser el área. Y el perímetro va a ser 2 por pi por la suma de los dos radios. Esa es toda la fórmula. Y tienen que acordarse que la corona circular son el círculo grande y el círculo chiquitito, y la corona circular es lo pintado de afuerita, como lo que une a los dos círculos. Y el trapecio circular entra en matemática mención y el segmento circular Profe, también. Dime, ¿puedo agregar algo a lo de corona circular? por supuesto. Lo voy a poner ahí. Que una buena forma de verlo es que al final lo que están haciendo es restar las áreas de cada círculo. Porque la área es pi por r cuadrado. Entonces lo que está haciendo es al círculo grande, que es pi por el radio grande al cuadrado, restarle el área del círculo pequeño, que es pi por el radio pequeño. De ahí nace esa fórmula. Por si no se la aprenden de memoria, puedan hacer esa lógica. Claro, como dice la profe Nel, eso les va a servir en el caso de que no se aprendan la fórmula. Porque como son dos círculos, les pueden restar el área a cada uno y les va a salir. Ya. Vamos con ejercicios. ¿O alguien todavía no entiende o tiene alguna duda? Dígame, Oro. ¿Qué le digo? Es que dijiste yo por 2. Ah, no, yo por dos la mención. Ah, ya. Ya, a ver. ¿Quién me puede ayudar con este aquí? Ya, voy a sacar a alguien al azar. Martín Calfucura. ¿Estás por ahí, ¿Se Martín? escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo lo harías tú? O sea, eso tenía una fórmula. Claro. ¿Te acuerdas de la fórmula? No era, o sea, H por 2. Pero la fórmula de cuál? O no, no sé, no creo que no me acuerdo de la fórmula. Ya. Vamos a volver a la fórmula para que lo podamos hacer. Ya, ahí está. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados y el área es la base mayor más la base menor por la altura dividido en 2. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, ¿cómo resolverías tú este de acá? Para Entonces sacar, por ejemplo, sería 15 más 12 ya, por 6 dividido en 2. pero ese es el área, ¿cierto? Ujú. Ya, ¿y el perímetro? La suma de todos los lados. Ya, pero tenemos dos lados que no nos dan. Entonces, ¿cómo lo harías tú? Eh,
Profe, Diga. ¿podría ser sacando el área del triángulo primero? Para sacar también el lado que es la hipotenusa del triangulito que está ahí, si me está marcando la altura en rojito, por ejemplo, sacar la hipotenusa de ese triángulo y así saber ese lado. Exacto. ¿Se escucha doble o me escuchan bien? No, se escucha bien. Ya. Yo sé que el ejercicio decía cuál es el área, pero igual les sirve saber cuál es el perímetro. Entonces, ¿quién me ayudó, perdón? Toño. Ya. Toño, como dices tú, para sacar el perímetro, nos falta este lado de aquí, Sí. que va a ser igual a 15 menos 12, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, este de aquí, ¿cuánto va a valer? 3. Súper. Entonces, ¿cómo podemos sacar este lado de aquí? Este. Sería 6 al cuadrado, no, sí, bien digo, 6 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x cuadrado. Súper. Y nos queda, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 36 más 9 quedaría, 36 más 9 es igual a son x. 45. Ya, y la raíz de 45 no tiene raíz exacta, ¿cierto? Ajá, Ya, ¿y cómo lo simplificarías tú? ahí me pilló. Ya, Ah, no, raíz de 4 por raíz de 5, ¿no? no puede ser 20. Es que no, pues quedaría simplificando lo que es raíz de 4 por raíz de 5 y el raíz de 4 quería raíz de 2 por, o sea, quedaría 2 por raíz de 5. No, porque mira, si es que uno hace raíz de 4 por raíz de 5, es distinto que la raíz de 45. ¿Por qué? Porque esto de acá es lo mismo que esto. ¿Se entiende? Ya, Entonces ya, no ya. es lo mismo. Vale. Entonces, para poder simplificar la raíz, por ejemplo, ¿qué números multiplicados me dan 45? ¿Se te ocurre, Toño? 9 por 5 creo. Súper. 9 por 5. Y el 9 tiene raíz cuadrada exacta, ¿cierto? Sí, ahí sería 3. Exacto. Entonces, sería 3 raíz de 5. Ah, ya, pero no estaba tan lejos. No, para nada. Bueno, Entonces, sería 3 raíz de 5 la hipotenusa. claro, y Acá en ahora este tendría que caso, sumar perdón que interrumpa, el perímetro sería 15 más 12 más raíz de, o sea, 3 por raíz de 5. Eso sería, ¿o no? claro, Sumar pero los me lados. falta este de aquí. Y este trapecio es isósceles. Porque si uno demarca una línea aquí, este cuadrado, o sea, este triángulo, perdón, va a ser igual a este triángulo. Sí, Ya. Entonces nos quedaría 15 más 12 más 3 raíz de 5 más 3 raíz de 5. exacto. ¿Y cuánto nos queda? La suma de esa no sería 3 por 3 y 5 por 5 las raíces, ¿o no? No, porque eso solo es en multiplicación. Mm, Entonces, el 15 más el 12 nos quedaría 27, ¿cierto? así es. Y las sumas de las raíces es lo mismo que hacer 2 por 3 raíz de 5, ¿cierto? Ya, sí. Entonces nos queda 27
más 6 raíz de 5. Y esto es el perímetro. Ya entendí. Buena. Ya. Ya la entendí. ¿Hay alguien que Súper. no haya Gracias, entendido? profe. De nada. ¿Todos entendieron el perímetro? ¿O alguien se quedó atrás? Ya, parece que todos entendieron. Entonces, el área, como decíamos acá, es la base mayor más la base menor por la altura dividido en 2. Entonces nos queda 15 más 12 dividido en 2 por 6. Y nos queda que la suma de 15 más 12 es 27, partido en 2 por 6. Y si lo resolvemos, el área es 81. ¿Se entiende? Súper. ¿Nadie tiene dudas de la materia que hemos visto hasta ahora? Ya, parece que no. Este ejercicio, ¿quién me puede ayudar? Profe Anet, si puede elegir a alguien, por favor. Ya. Tabitha Rosales, si es que está por ahí. Ya, Tabitha, ¿estás por ahí? No la escucho. ¿El área era la suma de todos los lados? No, ese es el perímetro. Ay, ¿Te acuerdas cómo sacábamos el área del rombo? Tabitha, sería 3 por 55.4 ¿ya? ¿Y qué falta? partido en 2. Súper. Vamos a volver atrás para que todos puedan visualizar el área. Como bien dice la Tabitha, es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido en 2. Súper bien. Entonces, vamos a volver al ejercicio. Entonces, nos quedaría 5,4 por 3. Pero lo que yo les recomiendo es dejar el 5,4 como 54 partido en 10. Si es que les complica trabajar con decimales, por supuesto. Y esto por 3 y todo eso dividido en 2. ¿Cómo seguiríamos, Tabitha? ¿Me deja hacerlo? ¿Qué cosa? ¿Me deja hacerlo en el cuaderno? Sí, del. Profe, Dígame. y no puedo, por ejemplo, hacer el 54 dividido en 10. Ah, ahí lo hizo, ¿no? Ah, sí, perdón, no había notado. Ah, ya no ¿O te no? preocupes. ¿Cómo? Sí, lo hice. En vez de dejar el 5.4, lo pasó a fracción, ¿verdad? Sí. Ah, ya, bueno, gracias.
Voy a poner la fórmula aquí por si acaso, si es que alguien no la recuerda. Profe, el 54 partido en 10 se puede dividir por su factor común. Sí, se puede. Ah, ya. Es que lo hizo así, en esa parte me dio arriba 81 partido en 5, partido en 2, y después me dio 81 partido en 10. Resultado final. Ya, pero ¿cómo simplificaste el 54 partido en 10? ¿Por cuál factor común? Por el 2. Ya, ¿y ahí cómo nos quedaría? 27 partido en 5 por 3. Súper. Y todo eso partido en 2, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y cómo te quedó al final? 81 partido en 5, partido en 2. Ya. Recordemos que dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces, quedaría 81 partido en 10. ¿Todos entendieron? Esto es lo mismo que 8,1. Voy a borrar esto de aquí para que podamos ver la resolución. Súper. Súper bien, Tabita. Gracias por ayudar. Vamos con el siguiente. ¿Quién me ayuda? Profe Net, si me puede elegir a alguien de nuevo, por favor. Jacqueline Cabezas. Ya, Jacqueline. ¿Estás por ahí? Parece que no está. Parece que no. Entonces, Oro, si puede ayudar a la profe. Profe, me encantaría ayudarla, pero no sé. Ya, hagámoslo Profe. juntos. Dígame. Ay, perdón. No, hágalo con Laura, que quería hacerlo yo también. Ya, pero los dos me pueden ayudar. Vale. Vamos a hacer el perímetro primero. ¿Cómo sacamos el perímetro? No, los dos para que entiendan. Según yo sería, profe, si 43.17 ese lado es igual al otro. Claro, porque dice que es isósceles. Exacto, entonces sería 47.17 más, o por 2 más 10. Ya. 43,17 por 2 más 10, ¿cierto? Ahí ¿Eso que lo cómo calcule nos la oro. quedaría? Ya, oro. Po. Y ahora, ¿cuánto es esto? Uy, perdón. Pero ayúdame usted, ¿cuál es la suma de eso? ¿Yo? No, la oro. Ah, ya. No, profe, no sé. ¿Cómo? ¿Estás segura?
Entonces, que piense por mientras cómo se calcula el área mientras terminan el perímetro. Súper. Ya, ahora tranquila. Toño, sígueme ayudando. Sería 96.34. Súper. Ya, perfecto. Ahora vamos con el área. ¿Cómo se El calculaba el área? área, si tenemos si la altura divide en 2, podríamos decir, no, pero aquí no es necesario sacar ninguna hipotenusa, es simplemente 42 por 10 dividido en 2. Súper. 42 por 10 dividido en 2. ¿Y eso cuánto nos da? 420 dividido en 2, que sería sería 210 el total. Ya. Cuando tengan números muy grandes, lo que les recomiendo es simplificar. Entonces, por ejemplo, el 10 se puede simplificar con el 2 por el factor común, que es 2, ¿cierto? Entonces, nos quedaría el de arriba 5, ¿cierto? Quedaría entonces 42 por 5. Claro, es lo mismo que hacer 42 por 10 partido en 2, pero es más fácil simplificar. Es para las personas que les complique trabajar con números tan grandes, porque no les aseguro que en la prueba les van a salir puros chiquititos, entonces es más fácil que cuando tengan una multiplicación con fracciones grandes, empiecen a buscar factores en común para poder simplificarlo, y así no les queden números tan grandes, porque multiplicar por números chiquititos es más fácil. Ya, muchas gracias, Toño. Vamos así. Sí, Andrés. Eso mismo. Ya. Estábamos bien en los dos, porque el perímetro es la suma de todos los lados, y como nos dicen en el enunciado que es isósceles, el 43,17 es lo mismo al otro lado, 43,17. Entonces sumamos todos los lados y nos queda 96,34. Y el área es la base por la altura dividida en 2, que como explicábamos antes es 210. Ya, este ejercicio es un poquito más complicado. ¿Quién me puede ayudar? Ya, voy a elegir a alguien yo. Natalia Salgado, ¿estás por ahí? Parece que no está la Natalia. María Jesús, ¿estás por ahí? Sí, pero estoy viendo cómo lo intento entender. Ya. Hagámoslo juntos. Ya. Recordemos que el área de un cuadrado, del cuadrado, es el lado al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y el área de una circunferencia es el radio al cuadrado por pi. ¿Hasta ahí estamos bien? Estoy anotando así un poco lenta por eso. No, no te preocupes. Aquí sería el lado. ¿Cuál era el lado? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál era el ladito del cuadrado? Es que no aparece. ¿O es uno? ¿El radio?
Ah, no, el ladito del cuadrado. El lado del cuadrado es 1. Ah, es 1. Sí, aquí. Sí. Lo voy a poner para que lo vean más fácil. Entonces sería 1 elevado a 2. Súper. Ese es el área del cuadrado, ¿cierto? 1 elevado a 2. El área del cuadrado es 1. Y el área del círculo, ¿cómo lo sacamos? El área de círculo. Espera. ¿Área del círculo? Sí, el círculo. Es con pi, ¿no? Sí, pero deje pi expresado. 2,14, si no me equivoco. ¿O no? Sí, pero en este caso no vamos a resolver pi, para que nos quede un número por pi. Aquí, ¿cuál sería el radio? Ah, el radio. Sí, Ahí dice 5, ¿no? sí. Recordemos que el radio es cualquier punto desde el centro hacia cualquier lado de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una línea aquí, es un radio. Todas las líneas que uno trace son radios, pero ojo, desde el centro. Entonces, el radio al cuadrado sería 5 al cuadrado por pi. 5 al ¿Cierto? cuadrado. Sí. ¿Y cuánto nos daría eso? 25 por 3,14. Eso es excelente para las matemáticas, así que No me te va a tener que... preocupes. Mm, Pero no lo multipliques por 3,14. Déjalo como pi. Ah, lo estamos multiplicando por 3,14. Sería 25 por pi nada más. ¿No? 25 por pi. Ah, lo siento. Eso, 25 por pi. Súper bien. En el enunciado dice calcular el perímetro y el área de un cuadrado, pero siempre les sirve calcular todo. En el caso de cuando hagan ejercicios, no en la prueba porque ahí van a perder tiempo. Bien. Entonces, ¿cuál sería el perímetro del cuadrado? Que es el único que nos falta. ¿Cómo se sacaba? ¿El perímetro? Sí, de un cuadrado. Es la suma de los lados. El perímetro siempre es la suma de los lados. Entonces sería 4. Súper. 4. Porque es la suma de los lados que todos valen 1. Entonces pueden hacer 1 más 1 más 1 más 1 o 4 por 1, que es más fácil. ¿Queda claro? Bien. Ya. ¿Hay alguien que no haya entendido? Ya, Profe, parece que todo. Dígame. Entonces, en 25 no necesariamente se tiene que resolver el pi. Eso es solo cuando en el ejercicio les digan deje pi expresado. Solo se dice pi expresado. Sí. Si es que no les dicen nada, asuman que es 3,14. Porque hay 3 casos posibles en los ejercicios con pi. Que les digan que asuman que pi es 3, para que no les quede con decimales. ¿Ya? Que les digan deje pi expresado, que ahí lo hacen como lo hicimos aquí en el área de la circunferencia. Y el último caso es que no les digan nada, y ahí tendrían que multiplicarlo por 3,14. Normalmente en las pruebas, la
la PAES lo dejan expresado. Como que si no dice, vean las alternativas primero y si todas están con pi es porque no es necesario calcular el valor de pi y solo se deja expresado. Bien. Si en la PAE les van a intentar simplificar lo más posible para que no tengan problemas multiplicando con decimales o que no se les complique la vida. ¿Ya? Ok. ¿Todos entendieron? ¿O hay alguien que no haya entendido? Puede ser alguno de este ejercicio o alguno de los de atrás. Da lo mismo. Ya, parece que todos entendieron. Ya, vamos con el siguiente. Profe, Dígame. con respecto al ejercicio anterior, pi no sería, o sea, 25 pi no se multiplicaría por 3. En este caso no, porque yo dije que lo dejaran expresado como pi. Pero van a existir casos en que les hagan multiplicar por 3. Ah, ya, ok. Pero en este caso no es necesario porque yo dije que lo dejaran expresado como pi, para que no se complicaran. Ya. Entonces, como habíamos visto antes, el perímetro era el radio por 2, o el diámetro por pi, que es lo mismo, que nos quedaría 10 pi, y el área sería 1 por 1. Ojo que aquí puse el perímetro de la circunferencia. El perímetro del cuadrado es 4. Eso me faltó ponerlo. Ya. Vamos con, creo que es el último ejercicio. Profe, una consulta. Dígame. Si de casualidad me llegan a decir que también considere el valor de pi como a 3,14, ¿yo podría dejar 314 dividido en 100? Sí, si usted quiere, sí. Ah, Lo que ya. le sea más fácil. Si no quiere trabajar con decimales, déjelo como fracción, da lo mismo. Ya, profe. Gracias. Pero igual en esos casos, cuando los hacen multiplicar por 3,14, las respuestas generalmente están en decimales. También están en fracción, porque puede que ustedes lo hayan multiplicado por 3,14 y dejarlo por decimal y después de pasarlo a fracción. Existen los dos casos, pero lo que les sea más fácil. Ya. ¿Quién me va a ayudar con el último? Acá sería 11. Exacto. ¿Cómo lo sacaste? 44 dividido 4. Ya. Esto es porque supongamos que el lado es X. Entonces, el perímetro va a ser igual a X por 4. ¿Cierto? Entonces, como nos dan el valor del perímetro, vamos a hacer 44 es igual a X por 4. Y aquí lo que tenemos que hacer es pasar dividiendo el 4. Ahí se ve. Y 44 dividido en 4 es 11. Entonces, 11 va a ser igual a X. ¿Todos entendieron? Porque acá no nos dan el lado, nos dan el perímetro. Entonces tienen que hacer la operación inversa. Ya. ¿Quién me puede ayudar a sacar el área? Vamos a elegir a alguien. Dime, Antonia. Aquí yo la quería ayudar. Sí, ayúdame nomás. Sería
11 elevado a 2. Sí, 11 elevado a 2. ¿Y cuánto nos daría eso? ¿122, creo? ¿121? 122. 121. Como dice María Jesús por el chat, 121. Y ese sería nuestra área. Súper. ¿Alguien tiene alguna duda de la materia en general? ¿O de algún ejercicio que hayamos hecho antes? Ya, si no tienen dudas, lo que yo les recomiendo hacer para geometría es repasar, por ejemplo, las raíces, repasar las multiplicaciones y sobre todo aprenderse los tríos pitagóricos, porque hay harta probabilidad de que les hagan simplificar raíces que no son exactas, como por ejemplo hicimos antes la raíz de 45. Y los cuadrados de los números, que eso es materia de números. Entonces, lo que yo les recomiendo es aprenderse por lo menos del 1 al 20, cuánto valen los valores al cuadrado, porque así no van a perder tiempo multiplicando y van a asumir al tiro el valor, porque así es más fácil y no pierden tiempo. Entonces, aquí como bien nos ayudó el Antonio, el lado es 11. Y el área sería 11 al cuadrado, que es 121. Ya, voy a volver un poquito más atrás para terminar de explicar una cosa. En las partes de una circunferencia, como dije antes, existe la probabilidad de que se lo pongan en un ejercicio, ¿ya? Por ende, es necesario que apliquen toda la materia que han visto, porque, por ejemplo, la secante y la tangente es materia de rectas, por ejemplo, la recta fin, la recta lineal. Entonces, eso les va a ayudar. Porque también existe la probabilidad de que les digan, por ejemplo, calcule el área de una circunferencia, el cual tiene una tangente y les van a dar la función de la tangente. Eso es más probable en matemática electivo, pero les sirve saber qué es una tangente, porque no necesariamente se los van a dibujar. Entonces ustedes al tiro van a saber que la tangente es una recta que toca solo en un punto de la circunferencia, diferente de la secante que la toca en dos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todos entendieron? Ya, parece que todos entendieron. Voy a volver al ejercicio de acá. En este. Estos ejercicios son bastante comunes en la prueba, así que les recomiendo que los trabajen, porque les puede tocar, no sé, un trapecio, un rectángulo, lo que sea, inscrito en una circunferencia. Y por ejemplo, les podrían dar el valor de este arco de aquí y tendrían que sacar el perímetro. Entonces, para eso se tienen que aprender las fórmulas que les puse aquí antes. Esto. Porque con estas fórmulas van a poder sacar todo lo que les piden. ¿Todos me entendieron? Sí, profe. Súper. Estaríamos entonces. Eso terminamos 5 minutos antes, pero esa es toda la materia.
Esto es fundamental porque lo tienen que repasar porque geometría son hartas preguntas de la prueba. Entonces, entre esta semana y la próxima, enfóquense en practicar ejercicios de geometría. Yo voy a intentar mandarles ejercicios para que los puedan hacer con las respuestas al final y así se preparan súper. Y así van a tener todos los ejercicios de geometría buenos. Como recomendación igual, tengan un formulario con las fórmulas de geometría, porque además después vamos a ver los cuerpos geométricos, volumen, áreas igual, entonces algunas cosas tienen similitudes o van a necesitar igual tener las fórmulas a mano. Así que para que estudien esto antes de pasar a lo siguiente. Sí, como dice la profe Ned, es fundamental que entiendan esto, porque cuando estemos viendo cuerpos geométricos, vamos a tener que calcular áreas, por ejemplo, de círculos, de rectángulos o de triángulos, y ahí van a tener que aprenderse la fórmula porque si no, les va a ser más difícil calcularlo. Entonces yo les recomiendo que lo que yo hacía era poner en mi pared todas las fórmulas que yo no me lograba aprender. O por ejemplo, tener no sé, alguna hoja con con todas las fórmulas y así les va a servir harto para que se las puedan aprender y no estén teniendo problemas en la prueba. Esa es nuestra recomendación. Eso es todo, chicos. Prepárense para su próxima clase, así que vayan a comer algo rico para que se preparen para la otra clase. Gracias, profe, un gusto. Muy buena la clase. Que estén bien. Chao, que estén bien. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe.